No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. A recibir a la señora Agneris Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Vamos a darle un aplauso de bienvenida para no entrar con el tema tan rápido. Wow, muchas bienvenida, gracias por esta Agneris. bienvenida. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los que nos sintonizan y bueno, muy distinguida de estar aquí acompañándoles. Agneris, muchos temas que conversar con el tema, valga la redundancia, de construcción. Pero quiero que iniciemos esta conversación abordando una ley, la nueva ley de alquileres que ha dado mucho de qué hablar en estos días. Tiene sus pros, tiene sus contras. Bueno, desde el punto de vista de nosotros, los constructores y promotores de vivienda, vemos la verdad con muy buenos ojos este nuevo anteproyecto. Esto no es nuevo para nosotros, ¿eh? Fuera de que tenemos tal vez, 20 años hablando del tema de que igualmente como había que aprobar una ley de viviendas, se actualizara una ley de alquileres, en los últimos más o menos 2 o 3 años hemos estado interactuando con varios anteproyectos que se han estado circulando y que han estado de hecho al punto que está el actual, que en este caso ha llegado todavía más lejos, que es a vista pública, que vamos en un rato para allá, y que han tenido varias dolencias desde nuestro punto de vista. Sin embargo, vemos que este nuevo anteproyecto incluye la mayor parte de nuestras observaciones, lo cual para nosotros constituye un hito histórico. Porque ¿en qué va a beneficiar a la población en general, a todos los dominicanos, el tener un proyecto de ley de vivienda, o mejor dicho, una ley de vivienda de alquiler que esté actualizada, que sea moderna, que sea ¿De cuándo era el anterior? 55 y 59 son los dos marcos regulatorios que tenemos actualmente, por supuesto desactualizados, no reflejan la realidad. Claro. Entonces, bueno, el nuevo proyecto incluye muchos beneficios, pero si les hago un resumen de en qué se beneficia en general el ciudadano dominicano de que esto se apruebe. Número 1, acceso a una oferta más amplia de vivienda en alquiler, que por supuesto lo que hace es que disminuye precios y mejora la calidad. Es decir, si usted antes tenía tal vez una disponibilidad de viviendas, tal vez en las afueras, con el presupuesto que tiene, tal vez ahora va a tener acceso a una vivienda en alquiler más céntrico, o al menos más cerca de donde usted es su origen. Porque lo que ha estado pasando con las nuevas generaciones o los nuevos jóvenes, los nuevos matrimonios y demás, es que lamentablemente han tenido que salir de donde, irse lejos de donde fueron, de donde crecieron, porque no encuentran, o en compra o en alquiler, no encuentran algo que sea asequible para ellos. Entonces, ese es el primer beneficio, y que va muy atado a que haya una libre disposición entre las partes de ponerse de acuerdo, pero también unos tiempos definidos en disolución de conflictos, que es lo que busca este anteproyecto. Es muy positivo en ese sentido porque pone las reglas claras entre las partes y además permite una planificación a aquellos que quisieran, por ejemplo, invertir en vivienda para alquiler, que es lo que no existe ahora. El dominicano ahora no está motivado a comprar una vivienda para alquilarla. Y tiene mucho que ver con que no hay forma de planificarse. Ante un incumplimiento de una de las partes, la otra parte definitivamente no tiene un plazo o un proceso seguro y definido de cómo va a salir de ese conflicto. ¿Qué propone este proyecto de ley en cuanto a eso específicamente, que es una de las quejas que tenían o tienen todavía los propietarios hoy en día? Sí, lo primero es que incluye causas de terminación del contrato que no estaban incluidas en el anteproyecto anterior. No sé, por ejemplo, ahora al término del contrato es posible concluirlo. Y de hecho dispone plazos que si usted cuando vaya a terminar el contrato no le interesa que la otra parte continúe siendo parte, usted se lo avisa con un tiempo de antelación y es válido, que tal vez el anteproyecto anterior no lo incluía. Así, la decisión unilateral del contrato es posible ahora para ambas partes, que antes no existían, por ejemplo, esas prerrogativas. El hecho de que, por ejemplo, ante un incumplimiento de pago, lo cual puede suceder también, haya un proceso definido y expedito para poder concluir, y ya sea que la conclusión sea una conciliación entre las partes, o sea, es decir, que pague la persona, claro, o la conclusión sea una deshabitación del inmueble porque no puede continuar en una propiedad que no es suya.
Ambas opciones son muy positivas para ambas partes. ¿Qué mecanismo va a tener el propietario hoy en día, a partir de que se pueda aprobar esta ley, para poder incluso hasta desalojar a una persona? Porque algo de lo que se quejaban mucho, o se queja todavía la gente, es que la ley actual es muy protectora del inquilino. Al punto de que yo he escuchado de historias de gente que tiene 1 año, 2 años sin pagar alquiler, y el propietario con la mano en la cabeza dice: ¿qué es lo que yo voy a hacer con este ser humano? Y bueno, Llegan hasta a grafitear las paredes ahí en Piantini. La Qué primera horrible todo ventaja que eso. tenemos es el proceso definido con tiempos, que es lo que comentaba hace un momento. Ahora mismo, en la ley actual, no existe un proceso definido. Bueno, están los procesos normales de poder irse a un juicio y demás. Pero ahora uno tiene un proceso en el cual se dan plazos para cada uno de los momentos. Hay más definición. Mucha definición, pero sobre todo hay plazos, es decir, 5 días para una cosa, 10 días para otra, 30 días para otra. Nosotros entendemos que la mejora que podría realizarse en esto, porque todo lo que he dicho es positivo, pero Claro. siempre hay sus mejoras que poder proponer. Y la primera mejora que podríamos proponer con respecto a este anteproyecto tiene que ver precisamente con la parte inicial. Existe un tiempo y un primer paso que tiene que ver con conciliación, que por supuesto es importante porque debe haber un espacio para poder conciliar entre las partes. Pero ese momento de conciliación dentro de cualquier estado de desacuerdo en nuestro país existe a todo lo largo del proceso. Es decir, nosotros no tenemos que disponer un tiempo previo al inicio del conocimiento de la causa para conciliar. Si podemos conciliar en la primera audiencia, en la segunda, en cualquiera de los momentos. De hecho, en el caso de, por ejemplo, incumplimiento de pago, hasta se vería como, no sé, ilógico el tema de querer conciliar, porque no hay puntos medios, o se paga o no. Ujú. Pueden haber negociaciones, es decir, bueno, yo puedo pagar en un plazo, pero finalmente recordemos que el alquiler, hay un dicho que dice que hoy ya pago y mañana debo. Claro. Entonces, finalmente, los plazos son complicados en temas de alquiler. Yo creo que es importante la planificación desde ambas partes. Desde la parte del inquilino, que si tiene la posibilidad económica de estar en una propiedad, pues lo haga. Y si no lo tiene, que vaya pensando en cómo poder acceder a otra propiedad que sí pueda cumplir con sus posibilidades económicas. Que esta ley lo va a hacer posible, porque repito, la mayor bondad que tiene este anteproyecto de ley es que si nos brinda seguridad jurídica y tiempos definidos para todas las disposiciones de los contratos, va a hacer que muchos inversionistas se aboquen a comprar vivienda o a construir vivienda para alquilar, y va a ampliar de manera revolucionaria la oferta de vivienda y disminuir los precios de los alquileres. Los amigos de Finjus advertían que se trata por igual alquileres habitacionales y comerciales, y que esto podía limitar la autonomía contractual. Pero también veo por aquí que Acoprovi había sugerido excluir los alquileres comerciales o de corta estadía, es decir, los Airbnb, o regularlos aparte. ¿Por qué? Hay confusión en este tema y les voy a explicar. Miren, no es lo mismo un alquiler habitacional, de vivienda y demás, que se reputa, al menos en este anteproyecto, de más de 90 días. Es lo que plantea el anteproyecto. O sea, cuando usted alquila algo por más de 90 días, es vivienda habitacional. Los de renta corta, entonces los reputan en menos de 90 días. Y el alquiler comercial es el alquiler de locales comerciales, oficinas y demás, que es otra. Pero está delimitado. Bueno, claro, está delimitado. Okay. Entonces, en este anteproyecto se incluye el alquiler de vivienda o residencial y el alquiler comercial. O sea, más Y de no se 90 incluye. días vivienda y Correcto. locales comerciales. Locales comerciales y demás. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Los alquileres de renta corta no están incluidos. Y no es que no es ilógico. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? No es la misma naturaleza la de un alquiler de largo plazo que la de un alquiler de corto plazo. De hecho, el alquiler de corto plazo, las regulaciones más importantes son entre que sanitarias y de seguridad. Es decir, para garantizar que la calidad del servicio brindado, es un cliché, pero es una realidad, claro. que la calidad del servicio sea la adecuada, porque son alquileres que incluso muchas veces son con viviendas amuebladas, porque son por un tiempo definido y corto. Entonces tienen otras particularidades
que incluirlas en este anteproyecto podría resultar complejo. Nosotros no estamos en desacuerdo en que se incluya, puede incluirse. Lo que pasa es que habría que entonces abrirse paso a una serie de articulados que planteen las condiciones específicas para esa tipología que no están incluidos ahora. No, y estoy seguro que en esa que entonces tendrían que incluir también asociaciones de hoteles, representantes y demás, porque son quienes dicen que se ven más afectados con el tema de renta corta. El tema de la reglamentación y la diferenciación de regímenes dentro de los contratos de alquileres, dependiendo de si estos son habitacionales o comerciales, es lo que destaca Finjus, que no existe en la ley, sino que todos son tratados de la misma forma, aunque se encuadren como que son diferentes tipos de alquileres, o sea, por su naturaleza y por el destino de la propiedad, vemos que el régimen de la normativa es el mismo que aplica para tanto comercial como para habitacional. Y esa es la duda que nosotros tenemos acerca de que si en las vistas públicas se propondría o tú tienes alguna iniciativa respecto de eso. Bueno, sí y no a lo que acabas de comentar. La realidad es que aunque está dentro del mismo cuerpo del proyecto, existen plazos distintos y condiciones distintas para ambos tipologías de alquiler, o sea, para el residencial y para el comercial. Por un lado, nuestra recomendación sería que si se va a dejar incluido todos los tipos de alquiler, o sea, el comercial y el residencial en el mismo, siga proponiéndose una autonomía de la voluntad en las partes que no está ahora acogida. Es decir, el alquiler comercial o de ninguna manera puede ser cercionado ninguno de sus aspectos. Por ejemplo, no podemos limitar en un alquiler comercial, de hecho, tampoco debería ser en el residencial, cuántos depósitos se dan, cuál es el porcentaje de aumento de un alquiler, cómo es que se va, los tiempos de que pueda concluirse el contrato de alquiler. Que no podemos, tú dices. No debería ser. ¿Por qué? Bueno, le voy a poner un ejemplo sencillo. Imagine usted que usted alquila algo para un supermercado, que es algo comercial. Y esa cadena de supermercado, dentro del proceso de negociación con la plaza donde va a ser alquilada, dice, bueno, mire, el primer año nosotros vamos a pagar, como estamos iniciando la plaza, es una plaza nueva, vamos a pagar X cantidad de dinero en lo que se va creando el punto comercial. Ahora, luego, a partir del segundo año, vamos a estar pagando 5 o 10 veces más. ¿Por qué hay que limitarlo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que limitar cómo se va a manejar el tema del aumento? Otro tipo que puede suceder ahí es, si vamos a alquilar por un periodo mayor, que en el caso comercial suele suceder mucho, por ejemplo, los periodos de vivienda, 1 o 2 años, pero en caso comercial pueden ser 5, 10, 15 años. ¿Cómo puede ser que tengamos obligatoriamente que dar 2 depósitos? A lo mejor las partes quieren ponerse de acuerdo que como hay un riesgo importante por la cantidad de tiempo que se va a hacer el alquiler, quieren definir 10 depósitos, 15 depósitos, quién sabe. O sea, no podemos delimitar entre las partes, en los alquileres comerciales sobre todo, cómo se deben ejecutar. Lo que pasa es que eso entonces, Anneli, termina perjudicando a empresas más pequeñas y empresas emergentes, porque una cadena de supermercados, por tomar ese ejemplo, pues tiene la capacidad definitivamente de decir, yo te voy a pagar 1 año de depósito. Pero un empresario pequeño que está creciendo y que tiene una empresa de retail, no sé, de vender gorras o tenis, y dice, yo quiero un local en una plaza en la avenida Lincoln con Kennedy. Saque usted su cuenta. Y en la plaza le dice, no, tiene que darme 10 depósitos. ¿Y de dónde yo voy a sacar 10 depósitos para montar este local? Pero tú has dado en el clavo. Es que eso debería ser un acuerdo entre las partes, que es lo que me estoy refiriendo yo. No podemos tener un anteproyecto de ley que defina cuánto, porque a lo mejor es al revés. Él le dice, mira, a ti que eres mi amigo, no me dé ningún depósito. No me dé ningún depósito. Yo te conozco, ahora mismo yo sé que tú estás medio apretado. En 1 año hablamos de eso. O sea, no puede estar dentro de una ley que haya que tener X cantidad de depósitos o X condiciones. Sobre todo en el alquiler comercial, que era tu pregunta inicial. Ahora bien, el hecho de que el alquiler comercial permanezca
con ciertas prerrogativas, pero que permanezca dentro de ese anteproyecto, nosotros no nos oponemos. Entendemos que es más sencillo tener una misma ley para regir básicamente todos los tipos de alquiler. Yeah. Lo que debe tener, pues, como acabamos de hablar, debe tener ciertas condiciones especiales que no son las mismas de la vivienda. Y por el contrario, por igual, también la vivienda tiene condiciones especiales que no son necesariamente las que el alquiler comercial pues dispone. Acoprovi considera poco práctico que se exija que haya un juez de paz presente en momentos de desalojo. ¿Esto por qué? Porque dentro de esta nueva propuesta se habla de que haya un juez de paz, un fiscalizador. Tiene que haber una orden judicial, que me parece correcto, en todo caso, una orden judicial, pero Acoprovi considera poco práctico que al momento del desalojo tenga que ir físicamente un juez de paz. Tengo la buena noticia para ti, que ese tipo de observaciones ya fueron acogidas. Okay. De hecho, lo único bueno. que permanece que pudiera ser relevante de esos aspectos que hablábamos es lo que comenté hace un momentico de la parte de conciliación. Yeah. El hecho de que se incluya un tiempo adicional para una conciliación previa, nosotros lo vemos como un tiempo desperdiciado. Las personas que están incumpliendo y no se han podido poner previamente de acuerdo antes de disponer de que haya un juicio, pueden hacerlo durante la primera audiencia, pueden hacerlo antes de que ya tenemos cita, bueno, antes de la cita nos pusimos de acuerdo, ya no tenemos que asistir, o sea, ese yo diría, pero esta parte ya fue salvada. Esa parte ya fue salvada. El igual punto perdón. No, igual que el tema de los juzgados de paz. Especializado, correcto. Ahora mismo es en un juzgado de paz, lo cual pudiera funcionar bien. Y la ventaja es que ellos, aunque plantean no hay que crear juzgados no especiales. hay que crear Con lo especiales. que hay ya es suficiente. Con lo que hay es suficiente, correcto. Aneris, ¿qué está pasando en el sector construcción con los desarrollos? Hemos visto titulares en prensa desde hace varias semanas de la ralentización de la construcción, del decrecimiento, de hecho, de la construcción en el país. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si hablamos de decrecimiento, o mejor dicho, de crecimiento, hemos tenido un decrecimiento, como tú comentas. Y es una situación que veníamos ya anunciando desde el año pasado, porque sabemos los efectos que tiene el tema de que las tasas de interés estén altas, el tema de la inflación, es decir, que los materiales de construcción han seguido aumentando. Hay unas cuantas situaciones que se vienen presentando que son desafiantes en el sector desde hace un tiempo, desde hace cerca de un año, que nosotros desde el año pasado veníamos declarando que iba a suceder esto. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando las condiciones económicas y financieras no son las ideales para que el sector construcción se funcione de manera correcta, comienza a disminuirse, por ejemplo, las ventas. No solo las ventas de las viviendas, porque, por ejemplo, muchos dominicanos, tal vez cuando van a pedir su préstamo con las tasas que están, las cuotas no les dan. Pero también se ralentizan los proyectos, porque o no se inician proyectos nuevos hasta que las condiciones económicas mejoren, o el mismo proyecto tiene que ir un poco a un paso un poco menor, porque la situación está difícil en cuanto a las ventas. Entonces, sube el préstamo, la tasa de interés del préstamo hipotecario, pero el préstamo interino, que es el que toma el constructor para el desarrollo, también la tasa sube. También sube. Entonces, aumentan los costos y todo aumenta. Entonces, tomando en cuenta eso, comienza entonces a disminuirse las ventas de materiales. Entonces, cuando todo eso se une, finalmente vemos el resultado económico. Ahora, ¿en qué afecta eso o cómo se evidencia eso a la ciudadanía, al común, al ciudadano común? Bueno, primer paso, la vivienda sube de precio. No solo por oferta y demanda, es decir, ahora si no se inician tantos proyectos hay menos oferta porque se van vendiendo lo que están. No solo por oferta y demanda, sino porque, como tú dijiste, si los préstamos interinos suben, si los materiales suben de precio, pues obviamente la vivienda sube de precio. El segundo punto es que ya, imagínese que usted se puso de acuerdo con su constructor y no le subieron el precio de la vivienda. Perfecto, pero ahora usted va a tomar un préstamo
Y Con su entonces las constructor o tasas con su asesor o inmobiliario. con su asesor inmobiliario. Sí, Usted va a tomar un préstamo y ya usted sabe cómo están las cuotas. claro. Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, nuestras autoridades monetarias, que siempre están preocupadas por el sector, y eso lo reconocemos y lo valoramos, pues la semana pasada y la semana antepasada tuvimos las noticias de unas nuevas liberaciones de encaje con unas condiciones que, aunque estamos en proceso de entender bien, porque el instructivo fue muy reciente y no nos queda claro si definitivamente puede ser enfocado a vivienda, que es lo que nosotros entenderíamos que debe ser el punto clave. Sin embargo, ya de por sí esto pone, vamos a decir, como un incentivo para que las mismas tasas vayan disminuyendo, un incentivo para que haya acceso a préstamos y condiciones de los interinos, por ejemplo, más económicas y los adquirientes en dado caso que se pudiera. Entonces yo creo que es una buena noticia para el sector. Estamos esperando, como les dije, ajustar un poco los instructivos de modo que pueda entonces potenciarse más su efecto en el sector. Buenísimo. Mira, nos llega una pregunta en WhatsApp en el 809-542-1017. Pueden también mandar sus preguntas por WhatsApp. Y este oyente pone, el esquema de 2+1 en depósitos está establecido por ley. De no ser así, entonces el famoso cobro del 2+1 es ilegal. Hay una confusión importante, qué Por bueno favor. que hacen esa pregunta, porque es algo positivo lo que voy a decir sobre el tema del 2+1. Una cosa son los depósitos que prevén, y sí, está previsto, los 2 depósitos están previstos, están previstos para que se pueda salvaguardar. De hecho, está previsto algo muy positivo, que es que se pueden depositar en cualquier banco que esté cerca del lugar del alquiler, lo cual da mucha seguridad, da unos beneficios importantes. Esos depósitos que están incluidos son para salvaguardar que al final del proceso de alquiler, si hay cualquier situación entre las partes, pueda ser resuelta o de la propiedad. Ahora bien, el +1, que es lo que me quiero referir, que es la confusión, Claro. realmente no es que es +1 para que ese 1, o sea, ese monto sea utilizado en otra cosa, sino normalmente es para el primer mes, del alquiler. Es como claro. que usted pague por adelantado, como que usted tiene un plan de renta mensual del celular y que paga prepago. Ajá. Entonces, y es lo justo. O el gimnasio. Porque es lo Nosotros justo que que vamos sea al por gimnasio. adelantado, porque imagínense usted va a vivir en un lugar y usted no va a haber pagado nada hasta que lo termine de vivir. Es como delicado. Y lo importante aquí es hacer conciencia de que ese monto, ese +1, no es ni pago de agente inmobiliario de comercialización, ni pago de temas legales, eso es un monto que usted lo va a vivir, o sea, es parte del alquiler. Es parte de si fuera un año, ese es el primer mes de los 12 meses que tiene el año. Exacto. Ok, Como- ahí quedó como le- aclarado. es como le dicen que usted tiene que pagar un fee para entrar, pero es consumible. en Consumible. comida. Sí, claro, Eh, claro. Lo que sí. pasa es que a veces nos Claro. detenemos a pensar en cómo yo funciono y si yo soy serio o no soy serio, pero las leyes no son específicas por ciudadano, son generales para aplicarlas en esos términos. Aneris, sobre la relevancia de la asociación que hablábamos más adelante, ¿qué plan ustedes se han trazado dentro de los objetivos de la asociación en cada una de las gestiones, llamémosle, de presidentes y juntas directivas de ACOPROVI, para que verdaderamente convertirse en una asociación importante y de relevancia en la sociedad dominicana? Bueno, nosotros en ACOPROVI nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos estado logrando y los planes que tenemos también. Y les explico un poco. ¿A qué me refiero lo que hemos estado logrando? Esta es una asociación que tiene más de 25 años. Es una asociación que ha propuesto y ha incidido en la aprobación de la mayor parte de los hitos en la vivienda, desde la ley de vivienda, que fue la más reciente, pero aquí, por ejemplo, estadística en vivienda, diferentes posiciones. En la ley 189-11 tuvimos gran relevancia, que es la del mercado hipotecario y fideicomiso, el bono de la vivienda de bajo costo, la vivienda de bajo costo. Bueno, hay una serie de logros históricos. Entonces, teniendo esta madurez en este tipo de espacios, que me alegró mucho escucharte y me sentí muy bien cuando tú dijiste, bueno, necesitamos que los gremios estén Sí, activos, porque es claro. la forma en la cual se avanza. El sector privado tiene su rol
en que avance, y ese avance normalmente es a favor siempre de la población, de la ciudadanía, porque somos nosotros los dominicanos. Entonces, ¿qué vemos de aquí en adelante? Nosotros en la pasada Mesa Nacional de la Vivienda, que a propósito este año estaremos aquí tal vez promocionando la mesa, que es en octubre, si Dios lo permite. Aquí los esperamos. Muchas gracias. En la pasada Mesa Nacional de la Vivienda, nosotros pues pudimos presentar a la Nación lo que era la visión 2030 del sector construcción. Y hablábamos de los aspectos que son fundamentales, que también se concilian con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también con la necesidad y el mandato constitucional que tienen todos nuestros ciudadanos de tener acceso a una vivienda. Y delimitábamos, por ejemplo, aspectos entre los cuales se habla de que el acceso a la vivienda no solo es en compra, sino en alquiler. Miren cómo hoy estamos hablando de alquiler. Necesitamos sostenibilidad en el sector, es decir, tener más guías y propuestas para prácticas de construcción sostenible. En eso estamos, que este año vamos a estar sacando algunas informaciones sobre eso. Que necesitamos más dignidad y oportunidades para los trabajadores de la construcción. Y ya vemos que estamos avanzando en temas de inclusión de nuestros trabajadores en el sistema de seguridad social y otros aspectos. Y así por el estilo hemos delimitado un camino en el cual el sector construcción tiene que no solo eficientizarse y tener una mayor sintonía con lo que está pasando internacionalmente, sino también poder lograr una vivienda asequible. Entonces, ¿qué viene ahora? Ahora lo que viene es poder unificar más al sector. Nosotros, aunque somos, y con sector me refiero porque construcción y vivienda no es lo mismo, pero la vivienda es casi el 80% de la construcción en el país. Entonces, nosotros que somos vivienda, ¿verdad? Tenemos una gran oportunidad de que todos nos unamos con los mismos objetivos. Tenemos espacios creados para eso. Existe el sector unido de la construcción. Existen otros gremios, pero que son locales. Por ejemplo, tenemos en Santiago, tenemos en el este. Y nosotros los vemos muy positivos porque hay problemas que son locales y hay problemas que son nacionales. Ahora, el hecho de que hayamos convergido en ideas comunes, y que es lo que ha pasado en los últimos tiempos, y cuando vayamos a llevar un criterio lo llevemos unificado, es muy importante. O sea que yo pienso que el siguiente paso del sector es esto, es unificarse más de lo que ha estado hasta ahora y poder entonces ser una palanca de propuestas positivas. Eso es en el aspecto como de gremio. Ahora, si te comento en el aspecto que tiene que ver con vivienda, el próximo paso es potenciar aquí, no solo el mercado de vivienda en alquiler con este anteproyecto, que ya lo comentamos, sino potenciar aquí un sistema de incentivos y hasta subsidios. Yo sé que eso es casi una mala palabra, pero es que hay cosas que necesitan, que son necesarias para todo el tema de que haya o tasa fija o cuota fija. No hay forma de que una familia se planifique. Y miren que muchas familias quieren tener su vivienda propia. Es algo que está como muy, muy cultural en la República Dominicana. Si no tienen mayor seguridad de que van a poder cumplir con sus obligaciones. Y ahí la tasa fija y la cuota fija son la base. Es traer a la mesa a la Asociación de Bancos Múltiples, a la superintendencia, a todos los actores para decir, miren, nosotros necesitamos para la estabilidad y el desarrollo de la vivienda en el país, que lleguemos a un punto en el que o mantengamos una tasa fija en los préstamos hipotecarios, o no importa si la tasa sube, pues la cuota se mantenga siendo la misma, y eso pues incluiría definitivamente a los compradores. Ese es el camino. Ese es el camino. Es lo que ha pasado en otros casos de éxito en otros países. Es lo que ha potenciado. Por ejemplo, recibimos la visita del expresidente de Colombia, Duque, hace unas semanas. Correcto. Y fue maravilloso. Estamos casi declarando a los dominicanos. Pues, ¿verdad que Presidente Duque, le buscamos un buen asesor le encanta República Dominicana. Yo coincidí con él en la graduación de Barna. Él fue el orador invitado, o sea, correcto. Y es muy, o sea, como que es muy de aquí. Bueno, pues ese día creo que fue que almorzamos con él. Y bueno, lo que quería comentar es que fue revelador escuchar cómo él en un año revolucionó, creo que fue que dijo, ¿cuántos fueron? 35,000 o 50,000. Ahora no preciso el número Colombia exacto. Es grande. Pero sí, en un solo año, con este plan, en este caso, ese caso era con cuota fija, pero puede ser tasa fija, o sea, hay que ver. En un solo año revolucionó totalmente el mercado de la vivienda y la propuesta de vivienda a los colombianos. Nosotros soñamos con eso aquí y entendemos que no está tan lejos. Es un tema de, como tú dijiste, me encantó,
ver cómo podemos sentar a todos los actores en una mesa Claro. y entonces buscar cuáles son los escollos que no nos han permitido eso históricamente, porque no es una idea novedosa, esto no es nuevo. Esto Como hay que presidenta de explicarlo. Acoprovi, ¿tú estás dispuesta a propiciar ese diálogo? Correcto, es lo que estamos haciendo en Claro. este momento. Ya estamos llamando, porque no es una propuesta nueva, quiero comentar. Ya si se ustedes- probó en otros sitios. No, pero yo digo nueva en este país. Ah, Nosotros ok. hemos propuesto esto de muchas formas antes, pero no necesariamente habían todas las condiciones que existen hoy. Por ejemplo, sabemos que tenemos un Ministerio de la Vivienda que es reciente. O sea, de hecho, la queja anterior a que tuviéramos el ministerio era que éramos de los pocos países en Latinoamérica Que no teníamos. Pero es reciente, Ya estamos está. hablando de 2020. Claro. Ahora, vamos a aprovechar que hay un plan decenal de vivienda dispuesto en ese proyecto de ley, en esa ley, la ley de viviendas. Hay una serie de condiciones que tal vez históricamente no habían existido, que hoy tenemos. Y que en el momento en el que se aprobó la ley de vivienda, 2020, pandemia, tal vez no era el momento, pero ya sí. ¿Ustedes quieren mujeres en posiciones de liderazgo? Ahí tiene. Cojan ahí a la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, Acoprovi. Agneris, de verdad, muchísimas gracias. Este espacio es tuyo. Cada vez que necesiten o que quieran comunicar algo que impacte a la sociedad, pues cuentas con No Se Diga Más. Muchísimas gracias. Reitero, es una distinción estar aquí acompañándoles. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.